Eh, Buenas tardes, mi nombre es Maritza Lucero. Estoy actualmente estudiando la carrera de Seguridad y Salud en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, viendo la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo con el NRC 2181, donde les voy a hablar sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Esto me hace alusión a el dominio de países dominantes a países no dominantes. Aún en la actualidad vemos este dominio de países con un mejor desarrollo, ya sea en tecnología o en más, digamos que más actividades o más cosas de actualización que vemos ahorita. Entonces vemos que todos los países desarrollados no ven a países subdesarrollados o con, digamos, con este déficit de desarrollo en temas de tecnología o demás. Entonces vemos todavía ese dominio que tienen ciertos países. Ya para el siglo XVI se ve un descubrimiento de países donde se llaman países civilizados y países bárbaros. Ahí hacemos la referencia de países que en esa época consideran a países que no estaban tan desarrollados o al nivel de estos países y los consideraban pues bárbaros, donde no, digamos que no tenían la capacidad, ya sea en cultura o ya sea en más desarrollos, lo que se ve en la época. Entonces se ve que esos países tienen como, digamos que ese desarrollo o esa superioridad que tienen en la época. Entonces se veía que no eran igual, entonces que los países desarrollados consideraban que los países bárbaros pues no tenían como el nivel a estos países. Bueno, en la monarquía de España y Portugal se ve la época de la conquista, donde se ve el descubrimiento de las periferias. Esto quería decir que debían enviar las materias primas a los países superiores y que ellos realizaban procesos de modificación de las materias y que los devolvían las materias a venderlas, pero las vendían con precios muy elevados, y para esto era obligatorio el tema de compra para este tema de mercancías o temas que volvían a llegar a estos países. Ya en 1949 se ve la era del desarrollo, donde se implementa que los países menos avanzados pudieran alcanzar estándares como económicos y culturales, y se ve como el modelador de la realidad, y que países de Asia, África y América Latina se convierten en países subdesarrollados. Ya en 1960 se ve la teoría del despegue. Esta habla del camino que debe llevar los países del tercer mundo, y que estos países deben recibir ayuda del capital, o sea, económicas, y que estas ayudas deben, digamos que deben verse en forma tecnológica y digamos que exigencia o experiencia en los procesos que se realicen. Y ya en esto se ve que digamos que para ese camino como de evolución se deben tomar como unos requisitos, donde el primer requisito era que se necesita de la alta productividad, la segunda que era exigencia del mercado, y que la última ya era la estabilidad política, y que si cumplían, digamos, como estos requisitos, ya se veía que el proceso que estos países llevaban, digamos que se podían despegar. También se habla del mercado total, que digamos que en este mercado total todo se compra y todo se vende. Digamos que en este caso los bienes se privatizan y dejan de ser públicos. Esto quiere decir que en esta época todavía vemos, es como una reflexión que todavía vemos que a pesar del tiempo y a pesar de que ha pasado varios años, seguimos como con ese tema de países dominantes. Entonces quiere decir que digamos que cuando digamos que todo se privatiza, entonces para los países o para las personas que no tienen los recursos o la forma de obtenerlos, pues va a ser mucho más complicados y no van a poder adquirir este tema. Entonces se va a ver, digamos, como un no desarrollo. Entonces se va a ver mucho más pobreza. Entonces